habíamos visto la clase pasada, la parte de termómetro, temperatura, en realidad fue temperatura y la escala, la temperatura y la ley cero, la termodinámica, ¿sí? También vimos un poco de termómetro, vimos un poco de escalas y vimos expansión térmica también la clase pasada. Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad número 1, pero vamos a ver cantidad de calor y calorimetría. También equivalente mecánico del calor. ¿Sí? Equivalente mecánico del calor. Vamos a dejar para la clase que viene, el miércoles que viene, transformaciones en gases. Transformaciones en gases, leyes básicas, representación en diagrama PV, trabajo en las transformaciones notables. Eso lo dejamos para la próxima clase. En este PDF de la clase 2, ¿sí? Solamente vamos a ver esto que está en negrito. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con calor y energía interna. Primero vamos a abordar el concepto de energía interna, ¿no? La energía interna es la energía, es toda la energía de un sistema asociada a los componentes microscópicos de un sistema, como átomos y moléculas. Constituye átomos y moléculas, ¿no es cierto? Esto incluye las energías cinéticas y potenciales asociadas al movimiento aleatorio de traslación, de rotación y vibración de los átomos o moléculas que forman el sistema, ¿no es cierto? Y la energía potencial es la energía potencial intermolecular que hay entre las moléculas y que aparece por la cohesión entre las moléculas. ¿Estamos? Eso sería básicamente la energía interna. ¿Está? Acá también vamos a abordar el concepto de calor, ¿sí? El concepto de calor, que es, digamos que el calor se define como el proceso de transferencia de energía a través de la frontera de un sistema. Es decir, ustedes saben que un sistema es algo que está en estudio, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo general a un sistema, una porción de masa o una porción de sustancia, ese sería nuestro sistema. Y ese sistema, por lo general, está rodeado de una superficie matemática, por así decirlo, que nosotros conocemos como frontera. ¿Sí? Entonces, la palabra calor lo vamos a definir como ese proceso de transferencia de energía a través de la frontera, proceso de transferencia de energía a través de la frontera. Normalmente lo expresamos con la letra Q, que indica la cantidad de energía transferida, ¿sí? A través de esa frontera, ¿no es cierto? Puede ser en uno o en otro sentido, por supuesto, ¿no? Entonces, para indicar si el sistema toma energía, le vamos a poner un signo más. Y si el sistema cede energía, le vamos a poner un signo menos. Ahora, ¿con quién está cediendo energía el sistema? Con el medio ambiente. ¿Está bien? Con el medio ambiente. Es decir, el calor decimos que lo definimos como un proceso de transferencia de energía a través de la frontera de un sistema, debido a una diferencia de temperatura entre el medio ambiente y el sistema. Puede ser en uno o en otro sentido la transferencia de energía, es decir, que el sistema tome energía o el sistema ceda energía. ¿Se entiende eso? Fíjense que la palabra Q, vamos, Q con la letra Q mayúscula, que es la que yo dibujé ahí, ¿no es cierto? Se va a usar para representar la cantidad de energía transferida al sistema. ¿Está bien? O desde el sistema. ¿Estamos? Bueno, cualquier cosa que ustedes no entiendan o tengan duda, me preguntan. Me levantan la mano, activan el micrófono, como les parezca, ¿sí? O me escriben en el chat. Perfecto. Vamos con las unidades de calor. La unidad de calor, la primera unidad de calor, la más antigua, se llama la caloría.
¿sí? Y su símbolo sería CAL. ¿De dónde sale esto? Antiguamente se creía que el calor era una forma de fluido, que le llamaban el calórico. De ahí viene el nombre de la unidad, caloría. Ese fluido ingresaba a la sustancia y hacía que la temperatura aumente, ¿no es cierto? Bueno, hoy sabemos que el calor es una forma de transferencia de energía. ¿Estamos? Podemos transferir, el año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Nosotros en Física 1, perdón, no han sido alumnos míos, pero bueno, yo también doy Física 1, y en Física 1 nosotros vemos otro método de transferencia de energía. ¿Alguien se acuerda? El trabajo, profe. El trabajo, correcto. Entonces transferimos energía a un sistema por medio del trabajo. ¿Está bien? Otro método de transferencia de energía. Acá estamos transfiriendo energía por calor. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la antigua unidad que decíamos nosotros, se llamaba la caloría, que es la que tenemos acá. Dice que es la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados Celsius. ¿Sí? A 15,5 grados. Esa era la caloría, ¿no? Y la gran caloría, o la kilocaloría, que normalmente se utiliza para indicar los contenidos energéticos, por ejemplo, los nutricionistas, ¿no es cierto? Dice que es la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua de 14,5 a 15,5 grados Celsius. Esta es la gran caloría. Fíjense que caloría se escribe con C minúscula y la caloría, o la gran caloría, o la caloría con C mayúscula, sería exactamente la kilocaloría, la chiquita, ¿no es cierto? Es decir, 1 kilocaloría equivale a 1000 calorías. ¿Está bien? Acuérdense que kilocaloría, kilo es un prefijo, ¿no es cierto?, de un múltiplo. Martín, específicamente es de 14,5 grados a 15. Sí, se eleva un grado la temperatura. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Esta es la unidad. Pero nosotros en el sistema internacional no tenemos una unidad de caloría. El sistema internacional, recuerden ustedes que el sistema internacional de unidades tiene 7 unidades fundamentales y de la combinación de estas unidades fundamentales surgen las unidades derivadas. Por ejemplo, metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, ¿sí? ¿Estamos? Metro, kilogramos, segundo, Kelvin, candela y mol. ¿Está bien? De la combinación de estas surgen las unidades derivadas. Por ejemplo, la unidad derivada, estas son unidades básicas, ¿no? O fundamentales. Las unidades que nosotros tenemos en el sistema internacional de energía es el Joule, ¿sí? Que se lee Joule. Nosotros lo leemos Joule, ¿no es cierto? Joule. En honor a Jean Prescott Joule. Este señor, que fue muy importante para la ciencia, ¿no es cierto?, que demostró una fuerte conexión entre los procesos termodinámicos y mecánicos, que hasta ese momento se creían que eran desconectados, ¿no es cierto? Entonces este señor lo que hizo es determinar la equivalencia entre la reducción de energía mecánica y el aumento de energía interna. Nosotros en Física 1
observábamos que la energía mecánica, cuando actuaban fuerzas no conservativas, la energía mecánica se perdía. En realidad no se pierde, se transforma en energía interna. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando ustedes van corriendo, están haciendo una maratón, ¿no es cierto? Se tropiezan, se caen, se raspan las rodillas. Bueno, esa pérdida de energía que teníamos nosotros se transforma en energía interna, en el raspón de la rodilla, y aumenta la temperatura tanto del suelo que estuvo en contacto como de la rodilla. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. En este caso, esta equivalencia la determinó James Prescott Joule, ¿sí? Si me avisa que tengo un alumno, acá está. Listo, ya está. Un alumno en sala de espera, pero no lo podía encontrar. ¿Estamos? Entonces, este señor James Prescott Joule estableció el equivalente mecánico del calor, ¿sí? Entonces, lo que hizo este señor es lo siguiente. Utilizó este recipiente, fíjense, este recipiente, ¿sí? Es un recipiente aislado, ¿sí? Que acá tiene unas ruedas con unas aspas, ¿sí? Y acá tienen dos pesas, ¿sí? Estas pesas tienen cierta energía potencial, ¿está bien? Si los bloques caen, la energía potencial disminuye, ¿está bien? Pero al caer los bloques, fíjense que están atados con cuerda, al caer los bloques hacen girar este eje que es de las ruedas con las paletas. Entonces, al perder energía potencial hace que aumente la temperatura del agua que hay adentro, hay un agua, ¿sí? Debido a la fricción entre las paletas y el agua. ¿Está bien? Y él entonces determinó que Joule encontró que 4,186 Joule de energía mecánica elevan la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Entonces, a esta equivalencia que tenemos acá, que una caloría, ¿sí?, es igual a 4,186 Joule, que es lo que se conoce como equivalente mecánico del calor. ¿Estamos? Entonces, fue él. ¿Quién es el primero? Hay un señor Thomson que es el primero que buscó la relación entre los procesos, entre la energía mecánica y la energía interna, pero no lo pudo demostrar. Fue este señor James Prescott Joule, hijo de un cervecero, por eso le llamaban el cervecero a Joule, ¿sí? Este fue alumno de Dalton, ¿no es cierto? En esa época, cuando tenían mucho dinero, bueno, podían contratar profesores particulares. Ustedes lo habrán escuchado a Dalton, también aportó también a la ciencia. Y este señor, cuando empezó, Prescott Joule, cuando empezó a investigar esta conexión, ¿sí?, quiso presentarla en el mundo de la ciencia, y como no dependía, no era un científico, no pertenecía al grupo de los científicos, al principio mucha importancia no le llevaron, ¿tá? Pero bueno, con los conocimientos de él y la importancia que los aportes hacía a la ciencia, al final lo tuvieron que aceptar a este señor Joule. ¿Está bien? Bueno, en definitiva, todo esto para decir que el equivalente mecánico del calor es una caloría igual a 4,186. ¿Está bien? Dice que, repetimos, que 4,186 joules de energía mecánica elevan la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. ¿Estamos? Entonces es equivalente mecánico de calor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hay otras unidades también. Por ejemplo, una unidad británica, que también la deben haber escuchado, que se llama BTU. También es otra unidad de energía, BTU, que es una unidad térmica británica.
Un BTU equivale a 0,252 calorías. ¿Y cuánto equivale en Joule? ¿Cuánto sería? ¿Cómo podemos hacer la conversión ahí? Y regla de Y, 3. A simple claro, vista sería más o menos uno. uno Uno, Joule. 0,5. Bueno, Uno y chirola. uno y chirola. Bueno, vamos con las chirolas. 0,252 calorías, vamos a ver cuántos joules son. ¿Sí? 0,252 calorías multiplicado por un factor de conversión que me lo da la equivalencia. ¿Está bien? Una caloría, 4,186 joules. ¿Estamos? Acá nosotros fíjense que la unidad que queremos convertir tiene que estar arriba y abajo para que se puedan simplificar, ¿no? Así como los números se multiplican y dividen, las unidades también. También tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces 0,252 por 4,186, eso me da 1 y chirola. ¿Cuánto es la chirola? A ver, 1,05 joules. ¿Está bien? Entonces, un BTU equivale a 0,252 calorías y 1,05 joules. Esa sería una unidad que se llama unidad térmica, ¿sí? Británica. ¿Sí? Ese es el BTU. También es una unidad que se suele usar. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Este aparatito lo pueden buscar también, si ustedes me permiten, yo se los voy a mostrar en un simulador. Si me dan un minuto. Para que vean cómo funciona. Este es el aparatito del experimento de Joule, ¿cierto? Acá están las paletas, ahí hay un termómetro, las masas, ¿no es cierto?, que tienen energía potencial. Si yo las libero a las masas, pierden esa energía potencial, pero al perder esa energía potencial, hace girar el eje y de ahí el contacto de estas paletas con el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, ese sería el experimento de este señor Joule, ¿no? Logrando esa equivalencia, ¿no? 4,186 joules equivalen a una caloría. Muy bien. Volvemos a lo nuestro. Otro concepto que también tenemos que abordar es estaba leyendo los chats. Otro concepto que tenemos que ver es capacidad térmica y calor específico. Esta capacidad térmica, también conocida como capacidad calorífica, también algunos textos hablan de la capacidad calorífica. Calorífica. ¿Está bien? Es lo mismo. La capacidad térmica o capacidad calorífica normalmente nosotros lo representamos con una C mayúscula, y se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de dicha muestra en 1 grado Celsius. ¿Está bien? Cantidad de energía necesaria. Ahora, la capacidad calorífica también la podemos expresar como Q sobre delta T. Esa sería la capacidad calorífica. ¿Está bien? Q sobre delta T.
¿sí? El cociente entre la energía entregada a la sustancia y el salto térmico que éste experimenta, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál será la unidad de capacidad calorífica? Bueno, la unidad de la capacidad calorífica, fíjense que tiene una unidad de Q, ¿no es cierto? Q sería la cantidad de energía transferida, entonces una unidad de energía que puede ser caloría grado Celsius, ¿está bien? O en el sistema internacional también puede ser Joule, el sistema internacional de unidades, es Joule grado Celsius. Profe, pero grado Celsius no es unidad del sistema internacional, pero ustedes recuerdan que estamos trabajando con una variación de temperatura y delta grado Celsius es igual a delta Kelvin. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, lo correcto para un sistema internacional sería Joule Kelvin. ¿Está bien? Cuando nosotros trabajamos con este cambio de temperatura o esta variación de temperatura, sea en Celsius, sea en Kelvin, es exactamente lo mismo. ¿Por qué era? ¿Por qué pasaba eso? Que se dividían de la misma manera, nomás que estaba corrida. Exactamente. La graduación de la escala es la misma. La graduación de la escala tiene la misma escala. Correcto, la graduación de escala es la misma. Exactamente. Muy bien. Entonces, esa es la capacidad térmica o la capacidad calorífica. Podemos decir que es el cociente entre la energía calorífica que se entrega al cuerpo y el salto térmico que éste experimenta, ¿no es cierto? Pero también se puede definir el calor específico de una sustancia. El calor específico de una sustancia no es ni más ni menos que esta capacidad calorífica por unidad de masa. Por lo tanto, puedo decir, el calor específico de una sustancia es C minúscula. Capacidad calorífica o capacidad térmica es C mayúscula. El calor específico decimos que es la capacidad térmica por unidad de masa. Por lo tanto, si la capacidad térmica es Q sobre delta T, entonces va a tener que el calor específico va a ser Q sobre M por delta T. Ese sería el calor específico. El calor específico, la unidad de calor específico va a tener una unidad de energía, una unidad de masa y va a tener una unidad de temperatura que ya dijimos que puede ser Kelvin o grado Celsius porque estamos trabajando con una variación de temperatura. ¿De acuerdo? Estas unidades es sistema internacional. En una unidad en calorías, ¿cómo sería? A ver, en calorías. En calorías sería calorías, gramo, grado Celsius. ¿Está bien? Eso sería otra forma de expresar. ¿Hay un factor de conversión entre la unidad del sistema internacional y la unidad de calorías? Sí, claro que se puede hacer la conversión. Primero tenés que hacer la conversión de caloría a grados Celsius. Por ejemplo, vamos a ver si me parece que lo estoy enredando. Supónganse que yo tengo el calor específico del agua, que es 1, pero lo tengo en caloría, gramo, grado Celsius. Y yo lo quiero convertir a joule, kilogramo, grado Celsius, por ejemplo. ¿Se puede hacer esa conversión? Sí, claro que sí. De caloría lo tengo que llevar a joule y de gramo lo tengo que llevar a kilogramo. ¿Está bien? ¿Sí? Por ejemplo, a ver. El calor específico del agua es una caloría gramo grado Celsius. A joule kilogramo grado Celsius. Lo vamos a dejar ahí en grado Celsius, pero no modificar eso. ¿Está bien? A ver, ustedes ayúdenme. ¿Cómo hacemos para la conversión? Vamos a poner acá. Calor específico del agua. C del agua. Agua. Una caloría gramo grado Celsius. Ahí está. ¿Cómo hacemos para convertir una caloría gramo grado Celsius a joule kilogramo? Entonces tenemos que una caloría gramo grado Celsius por... Primero voy a usar un factor de conversión para convertir las calorías a joule.
4,186 joules, una caloría. Siempre tengo que buscar que una unidad arriba y una abajo para poder simplificarlas. Acá y acá. Ya tengo esta cantidad multiplicada por esto, ya tengo en joule, gramo y grados Celsius. Ahora multiplico por otro factor de conversión. Serían 1000 gramos arriba sobre 1 kilogramo abajo. Correcto, 1000 gramos arriba y 1 kilogramo abajo. Entonces, fíjense que la unidad que yo quiero simplificar, tengo una arriba y una abajo para que pueda simplificarlas, ¿no es cierto? Si no, no podría simplificar. Perfecto. Entonces, ¿cuánto sería esto? Esto, en definitiva, si yo multiplico numerador por numerador por numerador, acá, numerador por numerador por numerador, voy a tener 4186 joules, que es la unidad que me queda arriba. ¿Y cuál es la unidad que me queda abajo? 1 por 1 es 1, entonces me queda kilogramos grado Celsius. ¿Está bien? Entonces, una caloría gramo grado Celsius equivale, esto es equivale, una equivalencia a 4186 joules kilogramos grado Celsius. ¿Estamos? Bueno, de esa manera, si ustedes se acuerdan de una caloría, la pueden encontrar el otro. De todas maneras, cuando ustedes vayan a la ejercitación, estos números que son comunes, se les van a grabar solamente con el hecho de aplicarlos en la resolución de ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos, continuamos. Bueno, entonces acá lo que hemos definido es capacidad térmica y calor específico, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que del calor específico que tenemos acá, por ejemplo, el calor específico, podemos decir que la energía, puedo despejar Q y decir que esto, Q es igual a M por C por delta T. ¿Y qué sería esto? Esta es la energía Q transferida a una muestra de masa M. ¿Está bien? Una energía transferida a una muestra de masa M de un material. ¿No es cierto? Esta energía es transferida entre el medio ambiente y el sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? Con un cambio de temperatura delta T. El calor específico va a depender de la sustancia que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Acá les puse un criterio de signos, por ejemplo, cuando la temperatura aumenta, ¿sí? Cuando la temperatura aumenta, Q y delta T se consideran positivos. Es decir, tenemos el sistema, para que aumente la temperatura tiene que tomar energía. Entonces digo que esa energía que ingresa al sistema es positiva. Cuando el sistema, entonces la temperatura aumenta. Cuando el sistema, ¿no es cierto? El sistema aumenta de temperatura. Ahora, cuando el sistema disminuye su temperatura, la temperatura baja, ¿qué pasa? Y tiene que ceder energía al medio ambiente. ¿Sí? ¿Estamos? Para bajar la temperatura tiene que ceder energía al medio ambiente. Por lo tanto, Q y delta T se consideran negativos si la temperatura disminuye. ¿Está bien? La energía sale del sistema. ¿Sí? Vamos de nuevo. Cuando la temperatura, la temperatura aumenta, delta Q y delta T se consideran positivos. Corresponde que la energía entra al sistema. ¿Está bien? Ahora bien, cuando la temperatura disminuye, Q y delta T se consideran negativos, lo que corresponde que la energía sale del sistema. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo más fácil. Q positivo entra al sistema. La energía. ¿Está bien? El sistema absorbe la energía. Q negativo sale del sistema.
la energía sale del sistema. En la tabla siguiente yo les he dejado, seguramente la van a utilizar en la guía de trabajos prácticos. Acá hay una tabla de calores específicos de algunas sustancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, aluminio, cobre son los que más van a usar. Aluminio, cobre, oro, hierro, plomo, plata, ¿sí? Latón, vidrio, hielo, ¿sí? Calor específico del hielo, fíjense, esto también lo van a utilizar, el calor específico del hielo. Calor específico del hielo es de 0,5 calorías o, en otra unidad, 2090 joule kilogramo grado Celsius. ¿Está bien? Y del vapor también. Fíjense que el calor específico del vapor es 0,48 calorías gramo grado Celsius, o 2010, ¿no es cierto? 2010 joule kilogramo grado Celsius. ¿Está bien? ¿Sí? Y del agua, ¿cuál sería la del agua? Que es lo más común. El agua a 15 grados es 1 caloría gramos grado Celsius y 4186 joule kilogramos grado Celsius. ¿De acuerdo? Y después van a usar otros, por ejemplo, el vidrio, pueden utilizar el aluminio, pueden utilizar el bronce, el oro, bueno, la plata. Esos se pueden utilizar en la guía de trabajo práctico. Muy bien. Bueno, estos valores de calor específicos se obtienen en forma experimental, ¿no es cierto? Y quedan acá. El calor específico es importante, es muy importante esto, que el calor específico varía con la temperatura, ¿sí? Pero, sin embargo, si los intervalos de temperatura no son muy grandes, la variación de temperatura se desprecia, el calor específico se trata como constante. ¿Estamos? Calor específico varía en función de la temperatura, pero si no hay cambios grandes de temperatura, el calor específico se mantiene constante. Por ejemplo, el calor específico del agua varía entre 0 y 100 grados Celsius, pero varía en un valor aproximadamente el 1%, ¿sí? Pero entonces, si es muy poquito la variación del calor específico entre ese rango de temperatura, entonces decimos que el calor específico del agua se mantiene constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos con la calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? Antes de irnos de acá, a ver, déjenme ver. A ver. Si ustedes me ayudan, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Dice, por ejemplo, el ejercicio dice, no lo voy a copiar a todo el ejercicio, dice, atiendan. ¿Cuál es la energía requerida para elevar la temperatura de 0,5 kilogramos de agua en 5 grados Celsius? Entonces, lo que me pregunta, ¿cuál es la energía requerida para elevar la temperatura de una masa de 0,5 kilogramos, ¿está bien?, de agua, dice, quiero elevar en 5 grados Celsius. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Perfecto. ¿Qué haríamos acá? Si yo voy a elevar la temperatura, quiere decir que Q tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar que Q, ¿sí?, va a ser igual a la masa por el calor específico de la masa por la variación de temperatura. Ahora reemplazamos valores. Q, la masa es 0,5 kilogramos. ¿Qué calor específico voy a poner acá? Bueno, dice, yo voy a poner el que yo me acuerdo. Entonces voy a escribir 1 caloría gramo grado Celsius. ¿Está bien? Y la variación de temperatura dice que es 5 grados Celsius. ¿Estaría bien, estaría correcto que yo utilice este calor específico acá? No, profe. No, profe. No es correcto. Porque acá yo tengo la masa en gramos. ¿Está bien?
Yo tengo la masa en gramos. Entonces, puedo hacer dos cosas. O escribir el calor específico en joule, kilogramo, grado Celsius. ¿Está bien? También puedo expresar en caloría, kilogramo, grado Celsius, que no es muy común. O también puedo expresar los kilogramos en gramos. ¿Está bien? ¿Y cuál voy a utilizar? Esto, porque esto pasar en gramos es muy fácil, es multiplicar por 1000, ¿no es cierto? 0,5 por 1000 y ya estaríamos en gramos, ¿no? Bien. ¿Y cuál de los dos voy a utilizar? Bueno, dependiendo de lo que me pida el problema. Si me dice que la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura, yo tengo que expresarla en joule. Entonces voy a utilizar el calor específico en joule. Ahora, si no me dice nada, bueno, yo la expreso en cualquiera. La puedo utilizar en joule o en caloría. ¿De acuerdo? Ahora, yo no me acuerdo no me acuerdo el calor específico expresado en joule, kilogramo, grado Celsius, y no quiero hacer la conversión. Bueno, entonces lo que yo hago es trabajar esto, ¿sí? Convertir estos kilogramos a gramos, estos serían 500 gramos, hago la conversión, y trabajo acá en gramos, por ejemplo. Y digo que esto es 500 gramos. Entonces tomo 500 gramos. Entonces, ahora sí, puedo simplificar. Gramos con gramos. Celsius se va también. Y Celsius se va, correcto. Entonces, eso me queda 5 por 5, 25, 2500 calorías. Pero el enunciado me decía que exprese también en joule. ¿Tengo que volver a hacer la operación y buscar el calor específico en joule, kilogramo? No, No. simplemente hago la conversión del multiplica. resultado, claro. Entonces, Q va a ser 2500 calorías, porque esto sí me voy a acordar, por la conversión. 4,186 joules sobre una caloría. Acuérdense, una arriba, una abajo, se cancelan y esto me da acá, como dice Joaquín, me da 1465 joules. Perfecto. ¿Estamos? Entonces, ya tengo expresado el resultado en caloría y también lo tengo expresado en joule. ¿Sí? Volvemos a lo nuestro. Volvemos al PDF. Vamos a la calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? Bueno, esta es una técnica que se utiliza para medir el calor específico de alguna sustancia. ¿Está bien? Esto y ¿estamos hasta ahí? Entonces, una técnica que se utiliza para medir el calor específico de alguna sustancia. Líquido o un sólido, ¿sí? El aparato que se utiliza acá, que yo no lo puse, no sé por qué, por ahí debe estar, el aparato, dispositivo, que el aparato de medida que se utiliza se llama calorímetro. Quería abreviarlo, pero no. Se llama calorímetro. ¿Estamos? Ese es el aparato que se utiliza para medir. Acá se los presento. Este es el calorímetro. ¿Está bien? Este calorímetro es un vaso o un recipiente aislado que está acá, ¿sí? Consta de un termómetro,
para medir la temperatura y un agitador, ¿no es cierto?, que tenemos ahí. Por lo general se coloca una masa de agua, ahí, una masa de agua. ¿Está bien? Junto con todo el calorímetro. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se usa este calorímetro? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, queremos medir el calor específico de una sustancia X, una sustancia desconocida. Entonces voy a medir la masa de esa sustancia desconocida, voy a elevar la temperatura de esa sustancia desconocida, ¿no es cierto? Y yo a través de este procedimiento, voy a determinar cuál es el calor específico de esa sustancia. ¿Estamos? En el calorímetro yo voy a tener una masa de agua, como les decía, una masa de agua en el calorímetro y una temperatura, normalmente una temperatura ambiente del calorímetro, y yo conozco cuál es el calor específico del agua. Esto yo lo conozco. Acá yo puedo conocer la masa y la temperatura, pero desconozco el calor específico. Entonces lo que hacemos es abrir el calorímetro, introducir esta muestra acá, ahí la introduzco. ¿Y qué estoy haciendo al introducir la muestra esta desconocida adentro? Estoy poniendo en contacto térmico. ¿Está bien? La estoy poniendo en contacto térmico. Sé que la temperatura de la muestra desconocida es mayor a la muestra de agua que tengo ahí. La pongo en contacto térmico, ¿está bien? Y utilizo el agitador rápidamente para lograr después un equilibrio térmico. Por la ley de conservación de energía, toda la energía que va a ceder el bloque, que está a mayor temperatura, la tiene que absorber la masa de agua. ¿Está bien? ¿Sí? Para lograr eso, rápidamente utilizo el agitador y muevo rápidamente el agua. ¿Está bien? Entonces, en un momento dado, esa temperatura que antes era diferente, logran una temperatura final. ¿Qué es la temperatura de qué? De equilibrio del cuerpo. Exactamente, del equilibrio térmico. ¿Está bien? Esa temperatura final. ¿Estamos? Con el termómetro, fíjense, cuando yo introduzco la masa, el termómetro va a ir aumentando rápidamente la temperatura, hasta que luego va a empezar, alrededor de 3 minutos aproximadamente, va a empezar a subir esa escala, esa columna de mercurio de alcohol, va a subir lentamente, lentamente, hasta que se va a detener. Para medir esa temperatura, recuerden ustedes que tienen que tener el ojo más o menos en dirección paralela a la temperatura. Si yo lo pongo más arriba, no lo voy a poder leer, o voy a tomar una lectura errónea de la temperatura, y si lo tomo más abajo, tampoco lo voy a poder leer. Entonces, con ese termómetro se logra medir esa temperatura final a la que llegaron al equilibrio térmico. ¿Estamos? Entonces, por la ley de conservación de energía decimos que el calor, acá el CERGO le llama calor frío, que sería la masa de agua, y este sería el calor caliente. ¿Estamos? Ahora, si la masa de agua absorbe energía, quiere decir que es positivo, pero si el bloque cede energía, entonces es negativo. ¿Está bien? Esto tiene que ser, por la ley de conservación de energía, exactamente igual. Lo que cedió el bloque tiene que ser lo mismo que absorbió esa masa de agua. Entonces, ¿cómo hago para medir el calor específico? Bueno, repito acá. Abajo voy a repetir esa igualdad. O la tenemos acá. Q frío igual a menos Q caliente. Entonces, el Q frío, ¿qué es Q frío? La cantidad de agua que absorbió esa cantidad de temperatura. Masa de agua, calor específico del agua,
por la temperatura final a la que logró el agua menos la temperatura inicial del agua. Eso tiene que ser igual a menos, eso tiene que ser a menos la masa del bloque investigado, del objeto investigado, por el calor específico del objeto investigado, que es lo que yo quiero determinar, por la temperatura final menos la temperatura inicial del bloque. El bloque desconocido. ¿Está bien? Yo quiero averiguar, en este caso, quiero averiguar cuál es el calor específico. Primero planteo esta igualdad y después hago un despeje y determino, ¿no es cierto?, con las mediciones de temperatura iniciales y finales, y sabiendo qué sustancia está dentro del calorímetro, puedo determinar el calor específico del bloque. Ahora, acá también podemos hacer lo siguiente. Fíjense que ahí me quedó un signo menos. Ahí me quedó un signo menos. A ver, masa de agua, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial del agua. Todo eso va a ser igual a menos mx por cx por t menos tx. Este signo menos, que es el que me indica que está cediendo energía al bloque, lo puedo eliminar de la siguiente manera. Lo puedo hacer así, mire. Masa de agua, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial del agua. Y voy a sacar ese signo menos, pero es de esta manera. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué salió el signo menos? Porque multipliqué todo por menos 1. ¿Está bien? ¿Y cuál es la diferencia entre la igualdad 1 y la igualdad 2? En la El variación signo. de la temperatura. Y cambié los límites, exactamente, las temperaturas las he cambiado. A veces me suele traer, cuando yo armo esta ecuación, me suele traer problemas ese signo menos, ¿no es cierto? No entendí el calor frío. Bueno, Nicolás, ahí te lo muestro de otra manera. Sí, denme un minuto que le mostramos acá al compañero. Permiso, ¿no? Este es el calorímetro, ¿sí? Vamos a poner acá. Acá yo voy a tener una masa de agua, ¿está bien? Está el calor específico del agua y todo esto va a estar a una temperatura inicial del agua. Voy a tener la masa del bloque, ¿sí? Calor específico del bloque, que esto es lo que quiero averiguar, a una temperatura X, ¿está bien? Lo que yo quiero averiguar es esto, que está acá. Eso es desconocido. Es un signo de pregunta, no sé cuánto va. Ahora, las temperaturas, fíjate vos que la temperatura de la muestra desconocida es mayor que la temperatura del agua. ¿Está bien? Cuando yo los mezclo dentro del calorímetro, van a lograr una temperatura final del agua. ¿Está bien? Ahora, este que tiene mayor temperatura va a tener más energía que este que tiene menor temperatura. Cuando yo los mezclo, este le va a ceder energía a este y este la va a observar. ¿Está bien? Entonces, por el principio de conservación de energía, toda la energía que sale del bloque desconocido, porque es negativo, sale del bloque desconocido, entra, te voy a poner así, en vez de frío y caliente, te voy a poner así. Calor que sale del bloque, entra ¿a dónde? En el agua. Entra en el agua. ¿Está bien? A ver, vamos a ver si puedo. El calor que sale del bloque, ¿dónde va? Al agua. Entra en el agua.
¿Está bien? Que a esto le llama el Servais, esto sería frío, lo que está absorbiendo energía, y esto le llama caliente, lo que está cediendo el bloque, la energía que cede el bloque. Entonces, acá lo que pasa es lo siguiente, el bloque cede energía y la masa de agua toma esa energía que cede. La misma cantidad de energía que cedió el bloque la tomó el agua. No sé si estamos mejor, Nicolás. Profe, y una pregunta. Una vez que se alcanza la temperatura de equilibrio térmico, los bloques, esa masa estaría toda junta y si le aplico una temperatura, por ejemplo, ¿subiría toda a la misma velocidad o pasarían a subir por Exactamente. separado? ¿Por qué? No, sería, no, dependiendo del Del calor material. específico, ¿no? Claro. Pero ahora, si están en contacto térmico, las dos van a subir al mismo tiempo. Ah, ok. Bien. ¿Eh? Si están por separados, no. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué les estaba por decir? Algo. ¿Por qué decimos que la cantidad de energía que sale del bloque entra toda en el agua? Porque este vaso está aislado. Se supone que todo lo que queda dentro del calorímetro, lo que pasa en el calorímetro, queda dentro del calorímetro. ¿Estamos? No hay contacto con el medio ambiente. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando nosotros armamos esta igualdad, tenemos que acá despejarse X. ¿De dónde? ¿De 1 o de 2? A ver. Nosotros queríamos averiguar cuánto era el calor específico, del bloque. A ver, ustedes díganme, ¿de 1 o de 2? ¿De cuál de las dos igualdades le gusta? ¿Hacemos de las dos? Cx, de 1. Cx va a ser igual. Despejo, como si utilizáramos un despeje de una ecuación. Acá voy a tener masa de agua, calor específico del agua, temperatura final menos la temperatura inicial del agua. Y abajo voy a tener, ahora voy a achicar un poquito, vamos a tener ahí menos la masa del bloque desconocido, temperatura final menos temperatura inicial del bloque desconocido. Esa sería de la ecuación de la igualdad de 1. Y de la igualdad de 2, ¿qué sería? Cx igual masa del agua, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial del agua, y abajo me quedaría la masa del bloque desconocido menos temperatura del bloque inicial menos la temperatura. Yo le planteo las dos igualdades, ustedes elijan cuál les resulta más cómodo utilizar. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. No, bro. Profe, una consulta. Sí, ¿Por qué era que cambiaste t menos tx y en la Porque- otra ecuación tx menos t? porque acá multipliqué por menos 1 todo esto. Ah, bien, Entonces, ¿ves que desaparece el signo negativo en la segunda? claro. Cambié acá las temperaturas. O sea, sería para quitar el menos nada más. Solamente para quitar el menos y que no les traiga problemas, dolores de cabeza cuando tengan que despejar. Pero pueden Genial, muchas utilizar gracias. tranquilamente la 1, ¿no es cierto? Sí, lo escucho. ¿Alguien me quería hablar? ¿No? Bien, continuamos. Esto lo que nosotros hemos planteado acá, es si tomamos un calorímetro ideal. ¿Qué significa un calorímetro ideal? Un calorímetro donde el vaso que contiene esa mezcla no interviene, no absorbe energía. El termómetro que tenemos para medir la temperatura no interviene en ese intercambio de energía, y el agitador, que también está hecho de un material, no interviene en la transferencia de energía. Pero en la realidad sí intervienen tanto el vaso
el termómetro, el agitador, porque están todos en contacto térmico ahí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace para ver cuánta energía obtiene el termómetro, el agitador, el vaso, lo que tendríamos que poner un término más acá en frío, que fíjense, el vaso, el termómetro y el agitador están en contacto térmico con la masa inicial de agua. Entonces tendríamos que hacer en esta ecuación un término más por cada uno de los elementos. Es decir, me quedaría una ecuación terriblemente larga. Entonces, lo que se propuso es buscar un equivalente a lo que va a absorber el agitador, el termómetro y el vaso, un equivalente a una masa de agua que absorba la misma cantidad de energía. Y esa masa hipotética de agua se llama equivalente en agua del calorímetro. Y se utiliza una letra que se llama pi. Entonces, si yo determino una masa de agua equivalente a la que va a absorber la misma cantidad de energía que el vaso, que el termómetro y el agitador, entonces yo le tendría que sumar una masa extra a la masa de agua que ya tengo y no hacer una ecuación extremadamente larga. ¿Sí? Entonces, esto que nosotros vimos inicialmente es para el caso de un calorímetro ideal. Cuando le diga el enunciado un calorímetro ideal, entonces el pi, que es el pi del calorímetro, es igual a 0. No intervienen el agitador, el termómetro y el vaso, el recipiente, ¿no? Como Ahora dijo bien, profe que se llamaba esta... equivalente en agua del calorímetro. A ver, Equivalente en agua del calorímetro. Acá está. Una masa hipotética de agua que absorbe la misma cantidad de energía que el recipiente, que el termómetro y el agitador. Se pueden obtener de dos modos. Uno, el primer modo es si se conoce la masa del recipiente, el calor específico del recipiente, porque para conocer el calor específico tengo que saber de qué está construido. Si conozco el calor específico del removedor, la masa del calor específico del removedor, y si conozco la masa de vidrio y el calor específico del termómetro. Despreciamos el mercurio que tiene adentro, ¿no es cierto? O el alcohol. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Mira, como pi va a ser una masa hipotética de agua, entonces la unidad va a ser gramo o también puede ser pi en kilogramo, porque esa va a ser la unidad de pi. Entonces yo voy a multiplicar la masa del recipiente por el calor específico del recipiente. Y lo voy a dividir en el calor específico del agua. ¿Por qué? El único motivo, suponiendo que el calor específico del agua sea 1, una caloría, gramo, grado Celsius, no me va a afectar este término, pero sí me va a simplificar las unidades del calor específico del recipiente con el calor específico del agua. ¿Entienden eso? Vamos a ver acá. Masa del recipiente. Supónganse que está en gramos. Por el calor específico del recipiente. ¿Alguien sabe cuál es el calor, la unidad de calor específico del recipiente? Caloría, gramo, grado Celsius. Y abajo divido por el calor específico del agua, que sería caloría, gramo, grado Celsius. Entonces, lo único que hace, en este caso, lo único que hace el calor específico del agua es que estas unidades que tengo acá se cancelen con esto. Pero el valor que yo tengo acá no se modifica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque si yo no simplifico las unidades estas, no me estaría dando una unidad de masa. ¿Sí? Entonces, lo mismo se hace con el removedor. La masa del removedor, calor específico del removedor, calor específico del agua. Masa del vidrio, calor específico del vidrio, sobre el calor específico del agua. ¿Está bien? En algunos textos
hacen toda la multiplicación y el resultado lo dividen en el calor específico del agua, que solamente se divide en el calor específico del agua por una cuestión de eliminar las unidades de calor específico. ¿De acuerdo? Ese es un método. Yo tengo que conocer la masa del recipiente, el calor específico del recipiente, la masa del removedor y el calor específico del removedor, la masa de vidrio y el calor específico de vidrio. ¿Está bien? Ese es un método. El segundo método es a través de un experimento. ¿Está bien? Fíjense que yo voy a tener en un experimento, en un calorímetro, voy a tener una masa de agua, el calor específico del agua. Esto va a estar a una temperatura alta. Tomo esta masa de agua, le elevo la temperatura. En el calorímetro voy a tener una masa de agua, voy a tener esa masa extra de agua y el calor específico del agua, todo a una temperatura menor, ¿no es cierto? De manera que la temperatura del agua de la masa M mayúscula va a ser mucho mayor que la temperatura del agua que está dentro del calorímetro. ¿Por qué agregué acá pi? Porque sería esa masa de agua extra que le vamos a agregar a la masa que ya tengo, que es lo que va a absorber energía el termómetro, el agitador y el recipiente. Entonces, si yo hago esta cuenta, lo mezclo en el calorímetro, ¿qué voy a lograr yo acá? Lo mezclo en el calorímetro y después obtengo de estos dos, tengo la temperatura final. Entonces planteo la ecuación. Digo, Q frío igual a menos Q caliente. ¿Quién va a absorber? El frío es el que va a absorber la energía. ¿Quién va a absorber la energía? Esa masa de agua que yo tenía, más el pi, que es una masa que le agregamos extra, calor específico del agua, temperatura final menos la temperatura inicial del agua dentro del calorímetro. ¿Y quién va a ceder la energía? Bueno, va a ceder la masa que estaba a mayor temperatura, otra masa de agua a mayor temperatura, por el calor específico del agua, por la temperatura final menos la temperatura inicial de la masa de agua a mayor temperatura. Es decir, hice una mezcla de masas de agua. Esta es una masa de agua, esta es una masa. ¿Podría haber utilizado otra sustancia, un bronce, un aluminio? Sí, si conozco el calor específico y conozco la masa, también podría haber utilizado una muestra de otro material. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y acá qué hacemos? Y acá despejamos pi. Ayúdenme a despejar pi. Esto en forma experimental. A través de un experimento en el calorímetro. ¿Cuánto me da pi? ¿Cuánto sería? Masa de agua, temperatura de agua menos temperatura T sobre temperatura T menos temperatura del agua más fría menos la masa. ¿Está bien? ¿Y el signo menos? ¿Qué pasó? ¿Me lo olvidé? ¿Y este menos? Lo hice desaparecer cuando cambié acá las temperaturas. ¿Estamos? Ah, bien. Sí, sí. ¿Está? Entonces, de esta manera yo determino esta masa hipotética de agua que absorbería la misma cantidad de energía que el termómetro, el agitador y el recipiente. Hay dos modos. Una, a través de una experiencia. Puedo utilizar un bronce, puedo utilizar un aluminio, una sustancia conocida. ¿Está bien? Y la otra, conociendo la masa o midiendo la masa de cada uno de los elementos y conociendo de qué están hechos y el calor específico de cada uno de ellos. Esos son los modos de determinar el equivalente del calorímetro. Una masa hipotética de agua que absorbe la misma cantidad de energía que el termómetro, el recipiente y el agitador. ¿Estamos? ¿Sí? Mira, vamos a hacer este ejercicio, si les parece. Y ya continuamos. Ezequiel, ¿me preguntabas algo? Se divide. Joaquín, se cancelan en ambos Profe, términos. alguien estaba preguntando por qué desaparecía CA y creo que
todos coincidimos en que era porque se cancelan ambos términos. Claro, exactamente, porque como yo tengo dos masas de agua, eso me olvidé de explicarle, como yo tengo dos masas de agua, el calor específico de acá y el calor específico de acá va a ser el mismo, entonces lo puedo suprimir. Eso no va a pasar si yo acá, en vez de tomar otra masa de agua, tomo un bloque de aluminio, por ejemplo, un bloque de bronce. ¿Y por qué tomé dos masas de agua? Porque es mucho más fácil, se hace mucho más fácil la ecuación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este calor específico del agua es el mismo calor específico de agua porque tome una masa y otra masa de agua. A eso se refiere. Gracias por la aclaración. Ok, muy bien. Vamos a ver si hacemos este ejercicio. Vamos a ver acá. A ver si lo podemos copiar. Ahí. Vamos acá. No me va a dejar. A ver, texto. Control B. Ahí está. Muy bien. Muy bien, ahí está. ¿Qué dice? Un lingote, a ver, ayúdenme ustedes a leer acá. Estoy leyendo el chat primero. Si se conocen los calores específicos, en la forma 2 se cuenta una experiencia realizada. Correcto, Nicolás. Hay dos modos de determinar el equivalente en agua al calorímetro. Una, conociendo las masas y los calores específicos de los elementos que componen el calorímetro. Y la segunda es a través de una experiencia. Correcto, esa es correcto. Bien, dice, un lingote que nosotros no conocemos de qué material es, de 0,05 kilogramos de metal, se calienta a 200 grados Celsius. Y después se deja caer dentro del calorímetro que contiene 0,4 kilogramos de agua inicialmente a 20 grados Celsius. ¿Está bien? La temperatura del equilibrio final del sistema de mezclado es de 22,4 grados Celsius. Encuentra el calor específico del metal. El calorímetro es ideal. Entonces, ¿qué tiene igual a 0? Acá que no me copió. ¿Qué tiene igual a 0? Todos los valores de Sí. masa Pi, Igual a 0. el equivalente en agua al calorímetro. y también, digamos, serían los valores de masa y de todos los elementos, no consideraríamos nada de eso. Correcto. Del equivalente en agua al calorímetro. Si me dice calorímetro ideal, bárbaro. Ya sabemos que pi es 0, entonces no considero que absorben nada de lo que dijo ahí el alumno. ¿Sí? Entonces es mejor, mucho mejor. Ese término no lo considero. Bueno, veamos, tomemos los datos ahí. A ver, ¿qué tenemos? El lingote, que es esto que nosotros no conocemos, es 0,05 kilogramos. ¿Está bien? La temperatura del lingote, Cx no la conozco, eso quiero averiguar, y la temperatura del lingote es igual a 200 grados Celsius. Perfecto. Por otro lado voy a tener una masa de agua que es de 0,4 kilogramos y el calor específico del agua lo sabemos, ¿no es cierto? Una caloría, gramos grados Celsius, o también 4186 joule kilogramo grado Celsius. ¿Está bien? Perfecto. Todo esto está a una temperatura inicial del agua a 20 grados Celsius. ¿Está bien? Mezclado, estos dos llegan a una temperatura final de 22,4 grados Celsius. Una temperatura de equilibrio. ¿Está bien?
Entonces, fíjense que el bloque está a una temperatura mayor. Entonces, este va a ser el que va a ceder energía. Y esto, el agua, está a una temperatura menor, entonces esto va a absorber la energía que cede el bloque. Todo eso va a ocurrir dentro del calorímetro, ¿no es cierto? Calentamos el bloque, abrimos la tapa del calorímetro, ingresamos el bloque dentro del calorímetro y utilizamos el agitador hasta obtener la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? El calor frío, el calor que entra, es igual a menos el calor que sale o el caliente. Como ustedes quieran, miren. Calor que entra o calor que sale. Como ustedes prefieran llamarle a eso. ¿Sí? Nosotros sabemos que este negativo está entregando energía y este positivo está absorbiendo energía. Franco. Perdón, profe, me perdí un poco para Dígame. el calor del agua. Calor del agua inicial es 20 grados. Claro, no, el específico. ¿Te acordás que lo vimos? El calor específico del agua es una caloría grados Celsius. Esta es la unidad de caloría. Y es un equivalente en la unidad del sistema internacional 4186 Joule kilogramo grado Celsius. Y siempre va a ser así, es algo que se especifique que esté de otra forma. No, el agua va a tener ese calor específico. Siempre, bien. Eso, claro. Porque me perdí un poco cuando vi. Claro. Acordate que el calor específico del agua era muy poquito lo que variaba entre 0 y 100 grados Celsius, que el calor específico dependía de la temperatura, pero en el caso del agua se puede considerar entre 0 y 100 constante. ¿Está? Bien, ¿estamos hasta ahí? Veamos, armemos la ecuación. Acá, el calor que entra, ¿dónde entra? En la masa del agua. Calor específico del agua por temperatura final menos la temperatura inicial del agua. Y el calor que entra, que sale, que sería la masa del bloque desconocido por el calor específico del bloque desconocido por la temperatura final menos la temperatura inicial del bloque. Les pongo acá Q igual a M por C por delta T. Acuérdense de esa expresión. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Despejar Cx, ¿no es cierto? Esto lo podríamos escribir, si ustedes me permiten, esto lo podríamos escribir Mx, Cx, Tx menos T. ¿La verdad? ¿Estamos? Entonces ahora despejamos Cx. Esto y esto es lo mismo. Ojo con eso. Esto y esos dos es lo mismo. Entonces escribimos Cx. Cx va a ser igual. Acá yo particularmente me gusta hacer el despeje y después reemplazar valores. Pero si ustedes quieren reemplazar valores primero y después hacer el despeje, lo pueden hacer. Eso es indistinto, ¿no es cierto? Mientras que hagamos bien el despeje, no hay ningún problema, ¿sí? Yo en particular, me gusta a mí hacer el despeje y después reemplazar valores. Eso ya va en gusto, ¿no es cierto? Y acá abajo voy a tener Mx, Tx menos T. ¿Estamos? Y ahora sí, reemplazo valores. Masa de agua, digo que es 0,4 kilogramos. El calor específico del agua, 4186 Joule, kilogramo, grados Celsius. Temperatura tengo 22,4 grados Celsius menos 20. Lo pongo afuera para que podamos simplificarlo. Y abajo voy a tener 0,05 kilogramos por 200 menos 22,4 grados Celsius.
¿sí? Simplificamos arriba. Tengo kilogramo, kilogramo, grados Celsius, grados Celsius. Entonces me va a quedar solamente Joule. Y abajo me va a quedar kilogramo y grados Celsius, que es la unidad del calor específico. ¿Sí? Vamos a ver, hacer esa cuenta. A ver, ustedes tienen calculadora. Exactamente, 452 Joule, kilogramo centígrado. Joule kilo. Ok, perfecto, esa es la unidad que me quedó. ¿Está bien? ¿Y ahora qué hago con esto? Bueno, con ese valor me voy a la tabla de calores específicos y ya puedo saber de qué sustancia estamos hablando. Fíjense acá en la tabla de Joule, kilogramo, grado Celsius, ¿de qué sustancia estaríamos hablando? Hierro puede ser. ¿Puede ser hierro? 452 tenemos. Sí, puede ser hierro, ¿eh? Es más cercano, ¿no? 452,54. Ese es el calor específico que obtuvimos, Joule, kilogramo, grado Celsius. Entonces, con este valor me voy acá y veo que este es el más próximo, ¿no? Entonces, el lingote puede ser de hierro. ¿Sí? Para eso determinamos el calor específico, para después poder ir a la tabla y ver de qué sustancia estamos hablando. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿podrías volver un segundito al ejercicio? Sí. Ahí está, gracias. De nada. Profe, y le hago una pregunta, no sé si ya lo explicó, pero por Dígame. ejemplo, el bloque que entra en el calorímetro, ahí se especifica si es como macizo o está vacío por dentro, o no tiene nada que ver eso. Y acá dice un lingote de metal. Ah, bien. Probablemente a esta temperatura los bloques están arriba de los 1000 grados para cambiar de estado. ¿Sí? En este caso, en 200 grados Celsius no creo que cambie. Sí, no, pero me ¿Sí? refiero a otra cosa. Por ejemplo, cuando se hablaba, por ejemplo, de el momento de inercia, creo que dependía si, por ejemplo, un cilindro era macizo o no. Quiero saber si es algo parecido, por ejemplo. O sea, si el bloque también está lleno de hierro por dentro o está solamente el Sí, es alrededor. macizo. Sí, es macizo. Es macizo. Bien, gracias. ¿Sí? Si el bloque es hueco o macizo, va a cambiar la cantidad de masa que tenga. ¿Sí? Bueno, miren, acá también en este simulador, ustedes pueden tener acá un calorímetro. Fíjense que acá tenemos el calorímetro, acá están las ecuaciones que nosotros hemos observado, ¿sí? Y acá tenemos una masa de agua que yo puedo aumentar o disminuir la masa de agua. Acá está el termómetro que está midiendo y acá está el agitador. Y yo acá tengo otra masa de agua que la puedo aumentar o disminuir, ¿no es cierto? Vamos a ponerle 200 y 200, ¿le parece? 200, 200. Ahí está. Y la temperatura acá le puedo modificar la temperatura. Le vamos a poner cerca de los 100. Bueno, 90 grados para que no va a andar. 90 grados. Bueno, muy bien. Acá la temperatura inicial, acá vamos a poner 200 también. Otra masa de agua. Temperatura inicial 20 grados. Y entonces lo que voy a hacer es mezclar esta masa de agua que está a 90 grados con esta otra masa. ¿Pueden ver el calorímetro? Sí, profe. Sí, Sí, se ve. profe. Perfecto. Bueno, voy a mezclar esas masas de agua y vamos a ver cómo la columna de mercurio inicialmente toma una velocidad importante y luego se estabiliza en 3 a 5 minutos, ya la temperatura de equilibrio se logra.
Acá está el agitador, ¿no es cierto? Y este es el recipiente completamente aislado. A ver, veamos. Ahí le agregamos, miren, la masa de agua. Ahí está el agitador. Y fíjense que la temperatura inicialmente toma una altura interesante y luego se estabiliza. ¿Sí? Entonces, voy a tener una masa total acá de agua de 400, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, y acá está, masa inicial de 20 grados, masa inicial en el calorímetro 20 grados, 0,2 kilogramos, 20 grados, que la masa de agua que está caliente está a 90 grados, ¿no es cierto? El calor específico del agua 4180, acá lo redondea, ¿sí? Y hace el equivalente. ¿Qué sería esta C que hay acá? ¿La kilocaloría? La C, esta C que le agrega acá a la masa de agua. Capacidad térmica. ¿Eh? Capacidad térmica. No sé. El equivalente en agua del En equivalente en calorímetro. agua del calorímetro. Ah, ¿Está bien? En equivalente en agua del calorímetro. Esa es. ¿Estamos? Muy bien. Ahí está. Toda la ecuación tiene. Ustedes acá en este simulador pueden cambiar también sustancias. Por ejemplo, ahí, ¿ven? Acá tienen aluminio, hierro, níquel, ¿sí? Plomo, zinc, oro. Y pueden ir cambiando las sustancias que ustedes quieran. También pueden hacer este experimento. ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Profe, una pregunta. Sí, Ahí dígame. en el ejercicio que resolvimos recién, que es el ejemplo del apunte, tranquilamente podría haber quedado, digamos, no en joules sobre kilogramos por grados centígrados, por haber Ese quedado, sería, digamos. claro, ese es el calor específico. Este es el calor específico. Pero podría haber quedado, digamos, en la otra forma, digamos, y después y dejarlo ahí después, controlar en la tabla de valores igual, como hizo Sí, recién, o... en Joule, calorímetro, Joule, a ver, lo que me está diciendo vos, que quedaría acá en Joule, kilogramo grado Celsius, o caloría gramo grado Celsius. Claro, se puede haber quedado en cualquiera de las dos, digamos, es Sí, claro, indiferente, porque el claro. ejercicio no especifica y quede justamente en joules sobre Sola, kilogramos. claro, solamente tenés que ver, tenés que ver vos cuál es la consigna del ejercicio. Si el ejercicio te dice el resultado tiene que estar en tal cosa, bueno, el resultado vos lo Claro, tenés que poner en esa unidad. Ahora, si el resultado no se especifica, bueno, ahí lo podés trabajar en caloría, gramo, grado Celsius o joule, kilogramo, grado Celsius. claro, ¿Sí? sí, acá lo dejamos así porque los datos básicamente estaban para esta forma, digamos, pero si no, Claro, podría haber sido tranquilamente el otro y no pasó nada. claro. Bien, bien, Exactamente. bien. Está. Hay dos alumnos que levantaron la mano. Franco. Sí, lo escucho. Perdón, se me quedó levantada de antes. Ah, bueno, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, este es el No, calorímetro. profe, tenía una duda con Dígame. los joules. ¿Por qué puso 4186 en vez de 4,186? Porque acá es la conversión de... mira, acá una cosa es la equivalencia de caloría. Esto es la conversión, Claro, equivalencia de pasó calor. Y grados. el otro es No. calor específico. El calor específico es una caloría del agua, por ejemplo, una caloría gramo grado Celsius. Pero el calor específico en la conversión de joule kilogramo es 4186 joule kilogramo grado Celsius. ¿Está bien?
Esta es una equivalencia entre caloría y joule. Y este es el calor específico expresado en caloría gramo grado Celsius o en joule kilogramo grado Celsius. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Claro, gracias. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, esto que yo les había comentado está todo escrito ahí. El ejercicio que hemos analizado nosotros también está resuelto, ¿sí? Que es el Survey. El equivalente del agua del calorímetro, vimos que hay dos modos de calcularlo, ¿sí? A través de una cuenta matemática y a través de un experimento con dos masas de agua o dos sustancias conocidas. Muy bien, hasta ahí estamos, ¿no? Vamos a ver calor latente y cambio de fase. ¿Qué es esto, calor latente y cambio de fase? Por ejemplo, sólido a líquido. Y líquido a gas, por ejemplo. A gas. Bien. En algunas situaciones donde nosotros hemos transferido energía por calor, ¿no es cierto? Hemos observado, por ejemplo, acá cuando hablábamos de este objeto que le transferíamos energía, ¿y qué pasaba cuando le transferíamos energía? Bueno, el objeto aumentaba la temperatura, ¿no? Pero hay situaciones en donde cuando se le transfiere energía por calor, no resulta un cambio de temperatura. No hay un cambio de temperatura. Y es el caso de esto, cuando el sólido está pasando a líquido o cuando el líquido está pasando a gas. ¿Está bien? Esto pasa porque las características físicas de las sustancias cambian de una forma a otra. Y a ese cambio se le llama cambio de fase. Es decir, nosotros le transferimos energía, pero no se modifica en un cambio de temperatura sustancial en la sustancia, ¿no? Fíjense, a ver, tenemos un recipiente, acá vamos a suponer que tenemos un recipiente, y le agregamos ahí, tenemos unos cubitos de hielo. ¿Sí? Lo ponemos en una hornalla, ¿sí? Cuando se empiece a derretir el hielo, que está cambiando de un estado sólido a líquido, que nosotros le llamamos fusión, ¿está bien? En ese momento que empieza a cambiar de estado de sólido a líquido, la temperatura se va a mantener constante, hasta que se derrita el último gramo de hielo. Es decir, en ese proceso va a haber transferencia de energía por calor, porque lo hemos colocado en una hornalla, pero la temperatura se va a mantener constante. No hay cambio en la temperatura cuando pasa de un estado a otro o hay un cambio de fase. ¿Está bien? Eso sucede en estos casos. De sólido a líquido fusión, de líquido a gas, puede ser ebullición o vaporización, o vaporización. ¿Sí? ¿Y puede volver al revés? Sí, de líquido a sólido sería solidificación y de vapor o gas a líquido sería condensación. ¿De acuerdo? O licuación también. ¿Sí? Bueno, estas situaciones suelen pasar cuando hay cambio de fase. Nosotros vamos a transferir energía, pero no va a haber aumento de temperatura, no se va a manifestar un aumento de temperatura de la sustancia. ¿Está bien? Y mientras esto ocurra, bueno, dijimos que esto se mantiene constante. ¿De acuerdo? La cantidad de energía durante un cambio de fase va a depender de la cantidad de sustancia que se trate. ¿Está bien? Por ejemplo, yo voy a transferir cierta cantidad de energía, ¿sí? Para producir el cambio de fase de una masa de una sustancia.
Entonces esa energía va a ser expresada con más menos, depende si absorbe o cede para cambiar de estado, multiplicado por la masa por L. L se llama calor latente o calor oculto o calor de transformación y se define de esta manera. ¿Sí? El calor oculto, calor de transformación o calor latente. ¿Qué significa eso? Calor oculto porque no se manifiesta mientras nosotros le estamos entregando energía, no se manifiesta en el cambio de temperatura, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay un cambio de temperatura, por eso se llama calor oculto, ¿no? O también calor de transformación, L. L, por ejemplo, en este caso, que se llama calor latente, la unidad del calor latente va a ser igual a una unidad de energía, caloría, una unidad de masa, gramos, o también puede ser joule sobre kilogramo. Ustedes observen que el calor latente no tiene la unidad de grados Celsius como tiene el calor específico. ¿Por qué? Calor específico tiene caloría, gramo, grados Celsius, o joule, kilogramo, grados Celsius. Bueno, en el calor específico sí tiene la unidad de grados Celsius porque hay un cambio de temperatura, ¿no es cierto?, en la sustancia. En el caso del calor latente no tiene la unidad de grados Celsius porque no hay un cambio de temperatura. La temperatura se mantiene constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ese calor latente, acá le pusimos más o menos. Bueno, más o menos más si está tomando energía para cambiar de fase. Por ejemplo, el sólido a líquido, ¿sí? La fusión. Y menos, por ejemplo, si yo tengo un líquido y cede energía al medio para solidificarse, ¿no es cierto? Para hacerse hielo, por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? Así como nosotros decimos que cede o absorbe, también tenemos un calor latente de fusión, en este caso, el caso del hielo y el agua, o un calor latente de vaporización, en el caso del el líquido y el vapor. ¿Estamos? Para ambos casos es distinto el calor latente, ¿sí? De fusión tendrá más o menos unas 80 calorías gramo, y para el calor latente de vaporización tendrá unas 540 calorías gramo. ¿Sí? Si nosotros lo llevamos al sistema internacional, vamos a decir que tiene aproximadamente, este va a tener 3,33 por 10 a la 5 joule kilogramo, y esto va a tener algo así como 2,26 por 10 a la 6 joule sobre kilogramo. Bueno, este es el calor latente o el calor latente de fusión y calor latente de vaporización. El de fusión utilizamos para sólido líquido, sólido líquido, o puede ser para líquido sólido. El valor es exactamente el mismo. Lo que va a cambiar es que cuando voy en un sentido va a ser positivo, por ejemplo, 80 calorías gramos, y cuando voy en el otro sentido, en otro tipo de transformación, va a ser menos 80 calorías gramos. ¿Está bien? Y lo mismo va a pasar con líquido y gas. Gas o vapor. ¿Está bien? Cuando voy en un sentido va a ser positivo. Cuando absorbe energía para cambiar de fase, va a ser positivo. Y cuando cede energía para cambiar de fase, va a ser negativo. Calorías. Profe, dice 540. 540. Sí, 540. 540. Entonces, la cantidad de energía, ¿no es cierto? ¿Sí? La cantidad de energía necesaria para provocar el cambio de fase va a estar dado por esta expresión, donde N es la masa de la sustancia y L es el calor latente o calor de transformación. Q es la cantidad de energía
necesaria para provocar el cambio de masa. Y esa Q va a depender del cambio de fase, la de fusión o de vaporización y la cantidad de masa que nosotros tenemos. ¿No es cierto? Muy bien. Profe, ¿el calor latente de fusión es 80 u 800? No, 80, acá. Ah, Mirá, 80. latente de fusión, así. ¿Le pongo así? ¿Les parece? ¿Está bien? ¿Por qué más menos? Pero depende del cambio de Eso es- fase que sea. Exactamente. Ahí. ¿Te parece? A ver, déjame ver. Sí, es 540 esto. ¿Qué lo quiere ver, profe? Ya te digo. Calor Sí. latente de vaporización. LB, calor latente de vaporización. Calor latente de fusión. ¿Estamos? Esto también puede estar expresado más o menos en 3,33 por 10 a la 5 en otra escala, en otras unidades, joule, kilogramo. O también más o menos 2,26 por 10 a la 6 joule, kilogramo. Es decir, dependiendo del cambio de fase. Esto es sólido, líquido, en una y otra dirección. Y esto es líquido a gas o líquido a vapor. Vapor. ¿Está bien? Cuando, por ejemplo, el agua empieza a hervir, empieza a cambiar de fase, en uno y otro sentido. Cuando absorbe energía es positivo y cuando cede energía es negativo. ¿Sí? Entonces el calor latente podemos decir que es la energía necesaria para producir el cambio de fase por unidad de masa. Ese es el calor latente. Acá, en esta tabla, que ha quedado media chica la tabla, ahí tenemos algunos calores latentes de fusión y de vaporización. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Para fundir estás cambiando de sólido a líquido, tiene que tomar energía, es positivo. Martín me pregunta. Martín, mientras está el proceso de cambio de fase, mientras convivan el sólido y el líquido, la temperatura se mantiene constante. En ese proceso de cambio de fase no modifica la temperatura. ¿Está bien? ¿Se entiende? A la página anterior, sí, están escritos ahí en algún lado del texto, están escritos. Vamos a ver un ejercicio. Estamos cortina con el tiempo. Vamos a ver un ejercicio, ¿les parece? ¿Listo? ¿Puedo cambiarlo de lugar? Sí, profe. Gracias. Bien. Vamos a ver un ejercicio que está resuelto acá. Dice, calcular la energía requerida para convertir un cubo de hielo de 1 gramo de menos 30 grados Celsius a vapor de agua a 120 grados Celsius. Si ustedes miran la gráfica, esta gráfica les va a ayudar muchísimo a entender cómo va cambiando el estado. Miren, nosotros acá estamos, esta masa de hielo, la masa de hielo, ¿sí? A menos 30 grados. Nosotros a esa masa de hielo le tenemos que aportar energía, y ahí está lo que me estaba preguntando Martín. Nosotros le entregamos energía acá para que pase de este punto al punto cero, es decir, ese tramo A, yo le tengo que entregar energía. Le vamos a poner el punto A. Tengo que entregarle energía a esa masa de hielo. Masa de hielo, calor específico de hielo, por la variación de temperatura, entre 0, menos 30 y 0 grados. Yo le entregué energía para que cambie de temperatura esa masa de hielo. Pero cuando llegó a 0 grados,
cuando llegó a 0 grados, empezó a cambiar de fase, a cambiar de estado. Entonces yo tengo que agregarle energía en el punto B, tengo que agregarle energía para que cambie de fase. Entonces esa masa de hielo por latente de fusión. Mientras esa es la cantidad de energía que yo tengo que entregar para producir el cambio de estado del agua, de hielo a líquido. ¿Está bien? Mientras eso ocurra, la temperatura se va a mantener constante en 0 grados. Una vez que se convirtió completamente en líquido, fíjense acá, va de menos 30 a 0, pero de 0 en este tramo, en el tramo B, yo le entregué energía sin modificar la temperatura, hasta que se derritió la última porción de hielo. Una vez que se cambia de estado completamente, ya se hace líquido, ahí comienza a aumentar la temperatura nuevamente. Fíjense que empieza a aumentar la temperatura en el tramo C hasta los 100 grados Celsius. Cuando llega a los 100 grados Celsius, empieza a hervir el agua y empieza a transformarse en vapor. Mientras eso ocurra, no hay cambio de temperatura. Cuando en la última partecita de esa masa de hielo que ya era líquida se convierta en vapor, ahora sí todo el vapor va a aumentar la temperatura. ¿Estamos? Fíjense, el tramo A de menos 30 a 0 le entregué energía. Cuando en el tramo B, para cambiar de fase, ahí le entregué energía, esa cantidad de energía. En el tramo C vuelve a modificar la temperatura, entonces la masa de hielo, le pongo masa de hielo, pero ya es líquida, ¿no es cierto? Por el calor específico del agua, porque ya está en agua, por ese cambio de temperatura, entre 0 y 100 grados. En el tramo D, ¿qué pasa en el tramo D? Vuelve a cambiar de fase, entonces va a ser masa de hielo por latente de vaporización. Esto yo le dejo la H, pero ya cambió de estado, ¿sí? Le dejo la H para que vean que siempre sigue siendo la misma masa. Y en el tramo E, yo le voy a entregar energía a ese vapor, ya está en vapor, le voy a entregar energía, calor específico del vapor, para aumentar la temperatura del vapor. Ahora, mientras esté cambiando de fase, mientras se produzca el cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. ¿De acuerdo? Este ejercicio está resuelto acá. Si ustedes quieren lo vemos y si no, lo ven ustedes. Y la energía total requerida para llevar de 1 gramo de hielo a menos 30 grados Celsius a vapor de agua a 100 grados Celsius, la energía total va a ser la suma de la energía que le entregué en el tramo 1, en el tramo 2, en el tramo 3, más el tramo 4, más el tramo 5, todo eso, y acá me olvidé de cambiarle, es 3, a la 3. Entonces la energía total, la suma de todo eso es 3,1 por 10 a la 3 Joule. Esto sería algo así como 3110 Joule. ¿Está bien? Está expresado en notación científica, pero es 3100 Joule. Por favor, cámbienle acá este numerito que no es 2, es 3. ¿Sí? El otro día le cambié acá, pero me olvidé de allá arriba. Preguntas, dudas, inquietudes. Este gráfico les va a ayudar mucho a entender qué es lo que está pasando con la sustancia. ¿Sí? Si hay cambio de temperatura, se utiliza esta fórmula. ¿Está bien? Y si no hay cambio de temperatura, porque está cambiando de fase, esta otra forma. Esta sería latente de fusión o latente de vaporización. Esta fórmula, fíjense que la utilizamos acá, que cambia de fase, y acá, que cambia de fase. ¿Está bien? Y si hay cambio de temperatura, vamos a utilizar esta otra fórmula. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿puede ser que el calor específico también se le llame calor sensible? Puede ser. Puede ser. ¿Sí?
Este es el ejercicio, ahí está resuelto, ustedes lo pueden observar, analizar, y si quieren hacer alguna consulta, lo podemos hacer la clase que viene cuando empecemos la hora de clase. Por mí, hasta acá llego hoy, no quiero demorarlos más, pero el que necesite hacer consultas se queda y los demás se pueden retirar. Hasta la próxima clase, que tengan buena semana, cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias, profe. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Perfecto, Chao. profe, gracias. Tenga un buen Profe, día. gracias. Chao. Suerte. Cuídese. Cuídense.